Bueno, dialogamos en esta noche con el padre Ariel Díaz, que está en vísperas, bueno, como todo el mundo, como todos los católicos, del Día de los Santos y de los fieles difuntos también, pero él en particular, usted padre, está en víspera de una gran presentación, ¿no? El primer libro, si se quiere, que va a presentar habla sobre el acompañamiento pastoral del duelo. Buenas noches, gracias por recibirnos, coméntenos un poquito sobre este gran evento. Un gusto recibirlos y de paso poder difundir. Exactamente el próximo viernes 31, mañana, 31 de octubre, vamos a presentar en el auditorio del Centro Cultural Ricardo Rojas este libro, que es una parte de mi tesis de maestría en teología pastoral sobre el acompañamiento pastoral del duelo. Bueno, coméntenos un poquito, ¿cómo surgió la idea de escribir este libro? Me imagino el sacerdote tiene una misión clave, ¿no? Conocen realidades muy complicadas de gente que sufre por el duelo y que por ahí solamente la persona que lo vive lo entiende, ¿no? Sí, exactamente. Mi inquietud surge desde ahí, ¿no? Como cristianos, primero como sacerdotes y después tantas personas de nuestras comunidades que les toca ir a rezar cuando alguien ha fallecido o que tienen que acompañar a un miembro de la comunidad. Haciéndome eco de las inquietudes de ellos y de mis propias inquietudes, nos dábamos cuenta que no tenemos suficiente preparación o formación en el acompañamiento en el dolor. Entonces este texto, primero la tesis y después este libro, surge desde esa inquietud. Buscar algunas herramientas que nos ayuden primero a comprender mejor la realidad del duelo y luego algunos medios para acompañar con una mirada cristiana esta realidad. Bueno, ¿para quién está destinado? ¿Cómo está compuesto este libro? Sabemos que tiene también, en base a testimonios que usted fue estudiando, coméntenos un poquito sobre estas páginas que seguramente van a ser de ayuda a muchas personas. Sí, este libro tiene una introducción, 3 capítulos y la conclusión. Los capítulos, el primer capítulo presenta una teoría general del duelo, es decir, nos cuenta qué es el duelo, cómo se elabora el duelo, cuánto tiempo dura un duelo, tipos de duelo, desde la psicología, cuáles son los pasos, las etapas que se habla en la psicología del duelo, y luego hace especial hincapié en lo que implicaría el acompañamiento pastoral y en particular el acompañamiento pastoral del duelo. El segundo capítulo es el más breve, pero es de mucha riqueza porque ahí yo recojo todo lo que desde los relatos de vida de personas en duelo he podido hacer síntesis de los elementos que a ellos los han ayudado a elaborar sus propios duelos. Y el tercer capítulo, que es el más extenso y el de mayor elaboración personal, lo que busca es de esos relatos de vida de las 7 personas que me han contado sus duelos, yo encontré ecos en un texto bíblico que es los discípulos de Emaús, cómo Jesús los acompaña. Entonces voy poniendo en paralelo esa situación del duelo de estas personas y el duelo de estos 2 discípulos que van huyendo de Jerusalén a Emaús. Desde ahí saco categorías teológicas que me van ayudando a reflexionar. Por ejemplo, una categoría es el hombre como caminante, como peregrino en este mundo. Entonces, el ser peregrino nos hace pensar con esperanza en la eternidad. O por ejemplo la mirada que tenemos de Dios, a veces cuando suceden estas situaciones lo vemos como un castigo de Dios o que Dios está castigando a alguien por la muerte de un ser querido. Entonces ayudar a ir purificando esas miradas que a veces tenemos de ciertas realidades. Padre, por ahí como argentinos somos muy patos criollos, por ahí los seres humanos somos, permítame la terminología, muy moqueros, ¿no? Porque por ahí vamos a un velorio y preguntamos, ¿y qué onda? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Pero por ahí el inconsciente, eso también le puede llegar de mala manera, ¿no? A una persona a dañar, digo, el poder de la palabra, por ahí. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas al momento de acompañar? Porque me imagino que la recomendación es siempre estar. Sí. Bueno, este texto busca eso. Nosotros tenemos la particularidad de cuando nos acercamos a esas situaciones, vamos ya, te diría, con frases hechas, ¿no? Lo siento mucho, te acompaño en el dolor. O cuando lo vemos llorar, yo siempre digo, uno no lo hace con mala intención, porque lo que busca es sacar a la persona del dolor, y uno le dice, no llores, que tu ser querido no descanse en paz. En realidad vamos cargando con más situaciones ya muy difíciles sobrellevar el dolor de la muerte para que con una expresión maldicha
le hagamos más pesada la carga. Entonces hay que tener cierta delicadeza en el modo de acercarnos a una persona en el dolor, y este texto busca eso, ayudarnos a dar cuenta que hay que ser muy respetuoso con el dolor de los demás. Malamente por ahí me imagino muchas veces se ha dicho, o en series o en películas, hay que cerrar círculos, hay que respetar un tiempo. Digo, hace falta, no sé si existe un buen duelo. Sí se entiende que hay un momento en el que uno pudo elaborar el duelo. Nosotros hablamos de elaborar el duelo. Que elaborar el duelo no es ni olvidar al ser querido, elaborar el duelo no es que no me va a doler la ausencia del ser querido, elaborar el duelo no es que no lo voy a extrañar en ciertos lugares, en ciertas fechas. Elaborar el duelo es integrar esa realidad que yo no puedo cambiar, que es la muerte del ser querido, integrarlo en mi vida para poder continuar. Cuando uno pierde un ser querido muy cercano, todo cambia, uno tiene una mirada diferente de la realidad, entonces trata de integrar esa nueva realidad que ha cambiado a mi vida para poder continuar. De eso se trata la elaboración del duelo. Bueno, yo no sé si por ahí hay tiempos para el duelo, hay un tiempo establecido o no, pero digo, ¿es bueno por ahí solamente ir al velorio a acompañar a alguien, o quizás es más importante todavía el después de ese momento, cuando por ahí la vida, para bien o lamentablemente para todo el mundo, continúa? Sí. El primer impacto es la muerte. Y lógicamente uno tiene que estar para acompañar en el momento del velatorio, en el momento del sepelio, uno tiene que estar acompañando. Pero después también no se tiene que olvidar el tiempo posterior, que te diría que es el más difícil, porque cuando la persona empieza a tomar conciencia de la realidad. O sea, de eso se trata el duelo, uno va tomando conciencia de esa realidad que ya sucedió y que no la puedo cambiar. Y cuesta mucho, y es ahí donde tenemos que aprender a acompañar, estar, hacernos cercanos. Padre, según su libro y su estudio, ¿influye en el duelo por ahí el motivo o por cómo se ha dado el fallecimiento de una persona para los familiares, para la gente que queda en este mundo? Sí, sin lugar a duda, la elaboración del duelo es influida por muchas circunstancias. La edad de la persona que falleció, el vínculo que nos unía a esa persona, si pudo haber un rito de cierre en la separación, rito de cierre, por ejemplo, una sepultura, un velatorio, esto que parece tan común en la época de la pandemia, del COVID, no pudo haber esos ciclos de cierre porque muchas veces las personas eran internadas y luego no las volvían a ver porque no se podía hacer un velatorio por el riesgo a los contagios. Entonces hay una gran cantidad de personas que a causa de la pandemia no pudo elaborar bien los duelos. Bueno, padre, esto se da, la presentación de su libro, digo, en un tiempo muy especial para todos, ¿no? Se viene el Día de los Fieles Difuntos, también el Día de Todos los Santos, pero también hay algo que no es propio nuestro, que viene de otros lares, como se dice, como es el Halloween. Digo, todas estas cuestiones, ¿cómo las aborda? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué ha elegido justamente este momento? Sí, bueno, en cuanto a este texto, elijo el momento por dos realidades. Primero, la idea era que el libro se edite un poco antes. La editorial, por algunas dificultades, se demoró, pero providencialmente la han podido editar cercanos a la fiesta, la conmemoración de los fieles difuntos, que es el próximo domingo. Por eso también elegimos el viernes para presentarlo, cercanos al fin de semana que vamos a conmemorar a los fieles difuntos. En segundo lugar, el sábado celebramos a Todos los Santos, que es una fiesta cristiana muy marcada en la que primero recordamos a aquellas personas que ya están con Dios gozando de la felicidad eterna, pero también nos recuerda a nosotros que todos hemos sido llamados a la santidad por el bautismo. Esa es la finalidad de la solemnidad de Todos los Santos, recordar que todos estamos llamados a la santidad. Y ante esta realidad nosotros vemos el avance de estas otras costumbres que a veces nos quejamos de los colonialismos y nosotros mismos dejamos ingresar tantas otras culturas que no tienen nada que ver con nuestra cultura argentina, como es el Halloween, y que los niños, uno se da cuenta que los niños, con el hecho de disfrazarse y de salir a buscar golosinas, son felices en realidad, y los padres son los que tienen un rol fundamental de educar y evitar que se transmitan estas tradiciones que no tienen nada que ver ni con nuestra cultura ni con nuestra fe. Padre, por último, la invitación, ¿cuándo, dónde se va a presentar y cuándo y dónde se lo puede conseguir este libro? Muchas familias que seguramente lo necesitan.
Bien, el texto lo vamos a presentar este viernes 31 de octubre a las 20 horas en el auditorio del Centro Cultural Ricardo Rojas en Aguilares. Digamos, esta es la presentación oficial y desde ahí va a estar a la venta el viernes después de la presentación del libro, y luego la editorial San Benito, que es la editorial que lo publicó, lo va a distribuir por las librerías especialmente católicas. También está este devocionario de los fieles difuntos que desde el 2023 ya está en circulación. Este texto lo editamos junto a Ágape. Este se lo puede encontrar en Ágape Libros, en San Miguel de Tucumán. Tienen el devocionario y también lo vamos a tener el viernes para los que los deseen adquirir. Y en Aguilar, en Concepción, suele estar más fácil de conseguir este texto. Y por último, padre, si me permite, me gustaría ver alguna de las hojas de este libro y coméntenos para quién. Sé que tiene muchas personas que lo han ayudado de una u otra manera a escribir su primer libro, por decirlo así de alguna manera, más allá del devocionario. En este texto comienzo justamente agradeciendo. Primero agradezco a mis obispos y por medio de mis obispos a la diócesis el tiempo que me han mandado a estudiar. No es tan sencillo mandar a un sacerdote a estudiar porque es al menos 2 años y medio, no tener un sacerdote en la diócesis. Así que generosidad de la diócesis de haberme mandado a estudiar, y por eso también mi intención de devolver lo estudiado a través de este texto, brindando herramientas para acompañar a nuestros agentes pastoral. Y agradezco a las parroquias que me han recibido allá en Buenos Aires, agradezco a mis docentes, especialmente a los que me han acompañado en la tesis, al padre Luis Liberti, a la profesora Carolina Bacher, padre Alejandro Puigari, que me ha recibido en su parroquia, y de la comunidad de Satanudos, en la que yo iba a ser pastora los fines de semana. Agradezco, por supuesto, a mi familia y también se lo dedico a mi hermano, a Diego, que falleció en el 2018, entonces también está pensado en memoria agradecida por él. Muchas gracias por su tiempo, todo el éxito del mundo. Muchas gracias y los esperamos mañana viernes 31 para la presentación.